Aunque es verdad que los automóviles modernos derivan su fuerza propulsora de la gasolina, la electricidad desempeña un papel muy importante en el funcionamiento de todo automóvil. La electricidad hace funcionar las luces, los instrumentos y los diversos accesorios. Pero las piezas eléctricas más importantes del automóvil son las que componen el sistema de encendido. El sistema de encendido es bastante parecido en todos los automóviles. Aquí tenemos un diagrama del sistema de encendido en su forma más simple. Consiste de una batería, un amperímetro, un interruptor de encendido, una bobina de encendido, un distribuidor y su condensador, y las bujías. Estos elementos producen la chispa que enciende la mezcla de combustible y aire en los cilindros. El motor de arranque, el generador y el regulador de tensión son parte integral del sistema. En el automóvil, la corriente es suministrada a los varios elementos mediante alambres sencillos. No se usan alambres de retorno. Los circuitos se cierran a través del metal del armazón y del motor. El sistema de encendido consta de un circuito primario o de baja tensión y otro secundario o de alta tensión. El circuito primario empieza en la batería. Uno de los bornes está conectado con la armazón o con el motor. El otro borne se conecta con un interruptor al motor de arranque. Estos cables deben ser lo suficientemente gruesos para transmitir la debida intensidad de corriente que necesita el motor de arranque. Un alambre de menor diámetro lleva la corriente eléctrica hacia el amperímetro del tablero de instrumentos y desde este hasta el interruptor de encendido. La corriente pasa entonces a través de la bobina de encendido hasta llegar al distribuidor, desde el cual se dirige hacia el motor y la armazón, cerrándose el circuito en la batería. La corriente que atraviesa este circuito primario es de baja tensión. La batería suministra una corriente de 12 voltios, como en la mayoría de los automóviles más modernos, o de 6 voltios, como ocurre con los otros. El circuito secundario suministra alta tensión a las bujías, la cual varía desde 4.000 hasta 20.000 voltios. Esta alta tensión es producida por la bobina de encendido. Examinemos ahora el interior de la bobina. Contiene un núcleo de hierro rodeado por dos arrollamientos distintos de alambre. Uno de ellos es el primario y consiste de algunas centenas de espiras que reciben corriente de la batería. El otro arrollamiento colocado dentro del primario es denominado secundario y consta de varios millares de espiras de alambre muy fino. Cuando la corriente fluye por el primario, crea un campo magnético. Al interrumpirse la corriente eléctrica, el campo magnético desaparece. Esta extinción del campo magnético produce una alta tensión en el arrollamiento secundario. Dicha tensión es de 20.000 voltios. La alta tensión pasa de la bobina al distribuidor y de allí hasta cada bujía en el momento preciso. Así funciona, pues, el sistema de encendido. Examinemos ahora el generador y el regulador. El regulador es un mecanismo accionado eléctricamente que regula la tensión y la potencia del generador. El regulador mantiene el generador desconectado del sistema eléctrico cuando la potencia de aquel es baja o cuando el motor está parado. En esta forma, el regulador impide que la batería se descargue a través del generador. Pero cuando la potencia del generador es suficientemente alta, el mismo regulador lo conecta al sistema eléctrico, de manera que el generador abastece de corriente eléctrica al circuito primario y a la batería para cargarla. El amperímetro indica si la batería está siendo cargada por el generador o si por el contrario está descargándose. En ciertos autos, una luz indicadora reemplaza al amperímetro. Si cualquier componente del sistema no está funcionando correctamente, el motor puede funcionar, pero lo hace en forma deficiente y además puede ser difícil hacerlo arrancar. Los cables de batería corroídos, desgastados o flojos pueden resistir grandemente el paso de la corriente,
de lo cual resultará un arranque difícil y un encendido deficiente. Cualquier aislante en mal estado o empapado de agua o aceite puede causar un cortocircuito en el sistema. Si el regulador o el generador no funcionan debidamente, la batería tendrá que suministrar toda la corriente eléctrica y su tensión pronto se reducirá a tal grado que no podrá funcionar el sistema de encendido. Una batería agotada por uso excesivo, envejecimiento o falta de agua destilada es la causa principal de un arranque defectuoso. Por otra parte, el motor puede consumir tanta corriente de la batería que ésta no podrá suministrar bastante tensión a la bobina de encendido. La electricidad, por consiguiente, desempeña muchas tareas esenciales. Suministra alta tensión a las bujías, pone en marcha el motor y hace funcionar los instrumentos, las luces y los numerosos accesorios eléctricos del automóvil.